acompañarnos en la primera parte. Disfruten de esta segunda parte que, como lo dijimos aquella vez, abrimos las puertas del museo y con la sana distancia, pero no alejados con la cultura, sino quedándonos en casa y aprovechando estos medios, vamos a dar, como aquí nos lleva la guía, un breve recorrido panorámico por algunas de las obras de El Greco. Estamos abriendo nuevamente la sala número 17 del Museo del Prado, donde estamos analizando algunas obras. Y por eso, como decía Salvador, mi idea, yo se los decía, yo no soy historiador del arte, ni soy pintor, yo soy un diletante de la cultura. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho la cultura, soy experto en temas de interpretación y de hermenéutica, y uno de los temas donde la interpretación, la teoría de la interpretación va precisamente la interpretación estética. Les adelanto que también en fechas posteriores vamos a dar también un mini seminario sobre conceptos y teoría de la interpretación, claves para interpretar textos, para interpretar cuadros, para interpretar la música, etcétera, etcétera. Por eso lo que estamos haciendo aquí en esta pequeña tertulia, workshop, son algunas ideas e interpretaciones en torno a la obra, algunas de las obras de El Greco. Hablar de la obra del Greco nos llevaría aquí meses y no acabaríamos. Por eso aquí solamente hicimos una selección que creo que esta selección que hice les va a llamar bastante la atención. Y la idea de estos cursos, la idea de estas charlas es justamente dejarlos a ustedes con la inquietud, o como decimos aquí en México, dejarlos picados, para que ustedes sigan buscando y sigan acompañándonos en otras charlas y por su cuenta sigan buscando más claves interpretativas en torno a la obra de este gran genio de la pintura. Esta es nuestra segunda charla, nuestra segunda parte. Y en esta ocasión, teniendo en cuenta, insisto, lo que ya habíamos platicado en aquella primera ocasión, ahora nos vamos a centrar en lo que yo le he denominado como las obras místicas del Greco. Digámoslo así, es la parte o la última parte de su vida, la última parte de su obra que se convierte tal vez en la más importante y la más representativa, porque es de la que tenemos más conocimiento y la que ha trascendido e ha impactado muchísimo más a pintores posteriores. Por eso vamos a ver un poquito en torno a esto y les adelanto, ¿por qué les decimos obras místicas? Porque en estas charlas lo que va a hacer el Greco es justamente tratar de, les ruego por favor si tienen por ahí algún micrófono conectado, si lo apagamos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, en el chat pueden ponerlo, por favor, cualquier comentario, siempre es bienvenido. Aquí estamos en el museo y como en el museo vamos a guardar un poco de silencio para que vayamos recorriendo todos juntos aquí en las salas de este museo. Le decimos obras místicas porque como lo vamos a explicar en un momento, las obras que vamos a analizar y en general todas las demás obras que se desprenden de este periodo del Greco responden a esta parte mística, a esta parte reflexiva, a esta parte, digámoslo así, trascendental del Greco. Es un Greco ya maduro, un Greco ya consolidado y que ha encontrado, identificado su propio estilo. Por eso vamos a tratar de identificar algunos elementos sumamente interesantes. Y aquí yo hice una selección de algunas obras que me parece a ustedes les van a resultar sumamente interesantes y sumamente relevantes para que les demos una lectura diferente, una lectura más allá de lo que prima facie la podemos ver o de lo que se puede identificar de forma inmediata. Sobre todo me voy a ir mucho con los retablos, porque estos son tal vez los cuadros más representativos, más místicos del Greco, y que además son aquellos que han tenido más trascendencia y más impacto, como decía yo hace un momento. Déjenme presentarles, esta es una de las obras más icónicas, que estoy más que seguro que ustedes también ya la han visto y la han apreciado muchas veces, la llamada Santísima Trinidad, pintada en el año de 1579. Recordemos que muchas veces los autores no les dan ese título a las obras, sino que los títulos les son propuestos o les son dados desde las salas de exposición, desde los estudiosos, de los expositores, y este es el caso de esta obra, y lo vamos a ver más adelante de varias obras del Greco, que el Greco no las denominó así,
sino que los estudiosos y comentaristas de este pintor les han colocado este nombre. Este, por ejemplo, en el catálogo del Museo del Prado aparece como la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Pues porque vemos aquí, como podemos apreciar, vamos a hacer incluso un zoom, podemos apreciar aquí, está justamente las tres personas de la Santísima Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Espíritu Santo, sosteniendo aquí a Dios Hijo, acompañado de una serie de ángeles que están, como se puede ver, pues en el cielo, subidos sobre una nube. Sin embargo, si nosotros atendemos a la iconografía cristiana y a la historia de la iconografía cristiana, la Santísima Trinidad no ha sido representada en general bajo esta iconografía. Lo que estamos viendo aquí más bien es lo que en la iconografía cristiana se le conoce como la deposición de Cristo, o también llamada en otros lugares como una piedad. La deposición es cuando se coloca el cuerpo de Cristo muerto en el sepulcro, inmediatamente después de que ha fallecido, o también la otra iconografía, la piedad, cuando el cuerpo de Cristo yacente es sostenido por su madre, en este caso por su padre. Por eso, tal vez, siguiendo esta interpretación, el verdadero nombre que se le debería dar a esta obra sería La Deposición de Cristo, y les vamos a contar por qué. ¿Se acuerdan que en la charla anterior habíamos platicado la gran influencia que tuvo el Greco en su primer periodo, donde, digámoslo así, comprendió todas las técnicas pictóricas cuando estuvo estudiando en Italia, concretamente bajo la escuela veneciana, donde aprendió toda la técnica del color, toda la técnica de la perspectiva, toda la técnica del trazo libre, y sobre todo donde tuvo influencia de los grandes maestros del Renacimiento. Y como lo explicamos en el módulo anterior, justamente fue Miguel Ángel Buonarroti una de las principales inspiraciones del Greco. Y en esta obra es donde se nota claramente todavía esos vestigios de la escuela veneciana, de la influencia italiana y sobre todo de la influencia de la escuela de Buonarroti, de Miguel Ángel. Les pido que se queden con la imagen que están viendo en este momento y la comparemos con las que vamos a ver más adelante, donde el Greco ya se desprende mucho de esa influencia italiana y encuentra su propio estilo. ¿Por qué digo que aquí se ve claramente la influencia italiana? No solamente por el uso del color, y por el uso también iconográfico del cuadro que se está presentando, sino porque aquí estamos viendo una clara analogía. Lo que está haciendo el Greco es pintar escultura, tal cual lo hacía el Renacimiento. Aquí vemos un Greco muy renacentista. Recordemos que una de las características del Renacimiento es fijarse mucho tanto en la pintura como en la escultura, en la belleza del cuerpo, en la proporcionalidad del cuerpo. Y como les decía, esto tiene un estudio analógico nada más y nada menos que con el gran Miguel Ángel Buonarroti. Aquí les estoy presentando la imagen de esta famosísima obra de Miguel Ángel. De hecho, fue su última escultura, una que pintó poco antes de fallecer, la famosa Piedad Florentina, que así también ha sido denominada. Sin embargo, Miguel Ángel la pensó como una deposición, es decir, poner el cuerpo de Cristo en la tumba, porque él la había pensado para que estuviese en su propia tumba. De hecho, Miguel Ángel no podría decir se autorretrata, ¿no? Sino se autoesculpe, es el rostro de Miguel Ángel, como la representación de Nicodemo, que está sosteniendo a Cristo para llevarlo al sepulcro. Vean ustedes comparativamente el gran parecido que hay en cuanto a proporciones, en cuanto a dimensiones y en cuanto a temática entre las dos obras. Lo que está haciendo aquí el Greco es justamente pintar una escultura. Lo que está haciendo es darle las características y la proporcionalidad de una escultura a una pintura, y logra justamente esta belleza tan extraordinaria. Como pueden ver, lo que está logrando aquí es justamente plasmar en pintura la escultura. Característica principal de la escultura es que tiene una proporcionalidad anatómica conforme al cuerpo. La estética justamente está relacionada con la proporcionalidad. Si ustedes hacen el estudio de proporcionalidad, como en su momento los que nos hicieron favor de acompañarnos en el curso de Miguel Ángel, lo hicimos de varias de sus obras, la característica esencial es la proporción del cuerpo. Muchos dicen que el Greco era un pintor que no veía bien, que ya también desmitificamos aquella versión, que hacía sus cuadros
desproporcionados, que no tenían ninguna proporción. Pues justamente este cuadro nos sirve para identificar que como Miguel, perdóname, como el Greco pintaba en muchas ocasiones como si fuese una escultura con toda la proporcionalidad anatómica exacta, podemos identificar que en este cuadro se siguen todas las pautas y los cánones de proporcionalidad tal cual si fuese, como si fuese una escultura. Vean aquí justamente cuando se hacen las líneas y trazos de proporcionalidad, más adelante para no detenernos en el cursito que vamos a platicar sobre apreciación estética, vamos a explicar cómo se hacen y qué representan estos cuadros de proporcionalidad, pero como pueden ver, aquí la proporcionalidad justamente es proporcionar estética armónicamente en un cuadro todos los elementos. Justamente está colocado en forma precisa, en forma centrada el cuerpo de Cristo, como lo pueden ver. Si se dan cuenta, en cada uno de los cuadros, en cada uno de los elementos, hay presencia de un elemento propio. No queda ninguno sin estar ocupado. Como se dan cuenta, no está, como se dice, el cuerpo alargado o el cuerpo falta de proporcionalidad, todo lo contrario, sigue justamente un canon de proporcionalidad, para que vean, aquí está aritméticamente bien llevado, está centrado, como debe estar la proporción anatómica del cuerpo. Tan es así, se fijaba y se centraba tanto en esto, que observen en este, como dicen en el medio artístico, este close-up que estamos haciendo de la misma obra. Observen ustedes cómo esta proporcionalidad el Greco la logra representar justamente bajo esta influencia pictórica que tiene de la escuela italiana. Es muy cauto, muy preciso para dar una serie de detalles que realmente parece que estamos viendo una escultura. Observen ustedes cómo los trazos que está realizando es para resaltar justamente todas las proporciones anatómicas del cuerpo, en este caso, el cuerpo yacente de Jesucristo, tal cual lo podríamos apreciar como si se estuviera, decíamos hace un momento, haciendo un análisis de una escultura. La proporcionalidad anatómica cumple justamente esas características escultóricas trasladadas a la pintura. Por eso decíamos, esto no es una Santísima Trinidad. Esto iconográficamente lo podemos también denominar como una piedad. Aquí estamos viendo la famosísima obra de Miguel Ángel, La Piedad, bajo esta vista cenital desde arriba, donde está su madre sosteniéndolo, y observen ustedes cómo existe una verdadera analogía, casi idéntica entre una y otra obra. Aquí se nota claramente la influencia. Ojo, no estoy diciendo ni estoy sosteniendo que el Greco se inspiró directamente en esto, no, no, pero como todo buen autor y todo gran autor, siempre reconoce y tiene influencias de otros grandes autores. Y lo decíamos, lo explicamos en el módulo anterior. La pintura del Greco tiene grandísimas influencias italianas y sobre todo de el gran maestro del Renacimiento, Miguel Ángel Buonarroti. Observen el mismo caso de las piernas, la proporción adecuada de las piernas, justo tal cual estuviese pintando una escultura. Incluso, por eso dice esta selección, los pliegues del manto que está sosteniendo a Cristo sobre el regazo de su madre, es exactamente la misma identificación del manto que está sosteniendo a Cristo en brazos de su padre. Por eso este cuadro yo lo he identificado, lo he seleccionado como una de las obras maestras del Greco, donde podemos observar todavía esa gran influencia de la escuela italiana, en la cual el Greco va todavía tomando esas esencias para ir identificando, clarificando y sobre todo armando su propio estilo. Otro argumento que yo esbozo para decir que esto no es una trinidad, sino es una deposición del cuerpo, basta que veamos el rostro de los ángeles. Todos ellos están viendo, por ejemplo, estos dos están viendo con tristeza, con desánimo, el cuerpo muerto de Cristo, están incluso llorando, están con un rostro de preocupación. Si estuviesen aquí hablando de una Trinidad viva, pues no tendrían este rostro, sino que lo estarían alabando, lo estarían ensalzando, lo estarían glorificando. Sin embargo, aquí los propios ángeles están llorando, ¿no? Están con una desazón. Vean el rostro de Dios Padre con este desánimo, con esa tristeza de ver en sus brazos
a su hijo muerto, ¿no? Y el rostro de los demás personajes también con una tristeza profunda por estar observando el cuerpo yacente, el cuerpo muerto de Cristo, ¿no? Por eso yo creo que el nombre no debería ser Santísima Trinidad, sino podríamos decirle una piedad o una deposición de Cristo, independientemente del título. Lo importante de este cuadro es ver la gran influencia que se tiene todavía en el Greco de la escuela italiana y esta transición pictórica, y donde vemos cómo la pintura, en esta maravillosa interpretación que hace el Greco, la pintura logra darle esta armonía estética y anatómica con la proporcionalidad de la escultura. Otra pintura interesante que les estoy aquí compartiendo es otro de de los cuadros también muy famosos que están exhibidos. Si ustedes van a Madrid, no dejen de visitar el monasterio de El Escorial. Otra de las obras místicas. ¿Por qué digo místicas del Greco? Porque aquí está plasmando elementos trascendentales, de misterio, de trascendencia, de religiosidad, pero con un gran significado histórico y político. Como cualquier pintor de la época, el Greco era un pintor que hacía sus obras por encargo. Esta obra fue encargada justamente por Felipe II. Felipe II, hijo de Carlos V, quien hereda prácticamente todo el mundo conocido. Recordemos qué pasaba en aquella época. El cuadro se ha denominado como el sueño de Felipe II, en otros lados lo van a encontrar como la Santa Liga, también así se le ha denominado por otros estudiosos y analistas de la obra del Greco, u otros como el sueño o la visión, más bien la visión, perdón, de Felipe II, o sea, lo que Felipe II veía. En el año de 1571 tuvo lugar una de las batallas más importantes en la historia de la humanidad. Ustedes también sabrán, los que nos han acompañado, que otro de los temas aquí hemos tratado mucho, Baltasar Gracián, es la guerra, sobre todo en los meses pasados cuando hablamos mucho de la Segunda Guerra Mundial. Pero así como son tan importantes y determinantes guerras en la historia de la humanidad, como fue, por ejemplo, la Pearl Harbor, como fue Stalingrado en este siglo, como lo fue la guerra de conquista, del cual los invito para que se inscriban a este curso y del cual hablaremos profundamente, de que estamos celebrando en México 500 años. Otra de las guerras que son un parteaguas en la historia de la humanidad fue la llevada a cabo en 1571, la famosa batalla de Lepanto, donde se enfrentaron las tropas cristianas contra las tropas moras, musulmanas. En el año de 1570 hay una coalición que se da entre el Papa Pío V, entre el Duque de Venecia y entre quien era en ese momento el monarca más poderoso del mundo, Felipe II. Los tres tenían como cometido hacer, digámoslo así, una gran alianza para militarmente derrotar y expulsar definitivamente de los territorios europeos a las tropas turcas, a los moros. Insisto, por eso es una batalla de las más importantes en la historia de la humanidad, porque si estas tropas cristianas se hubiesen perdido, no sabemos cómo se hubiera escrito la historia de Europa y del mundo posteriormente. Sabemos cómo se escribió la historia porque estas batallas fueron ganadas justamente por la Santa Liga. La próxima semana vamos a dar también un curso sobre el Quijote de la Mancha y recordemos que Cervantes peleó en la batalla de Lepanto. También les invito a que nos sigan y se inscriban al curso de Don Quijote, porque ahí vamos a hablar la gran influencia que tuvo esa batalla en la obra de Cervantes. Esta es una obra mística porque justamente el encargo de Felipe II al Greco refleja la batalla de Lepanto y las consecuencias de Lepanto para el mundo occidental. Y esta es una de las obras más simbólicas, que más simbolismo tiene. Como pueden ustedes observar, vamos a darle aquí un pequeño zoom para que lo vean ustedes con mayor amplitud. Este cuadro está dividido en tres. La parte superior donde está el cielo, la parte intermedia donde está la tierra, digámoslo así, el purgatorio, y donde está el infierno, donde está justamente las armas que se van al infierno. Ahorita vamos a hacer un análisis de cada una de las partes. Si ustedes lo ven con detenimiento, ustedes hacen un análisis comparativo y pictórico, aquí también viene a la mente otra de las grandes influencias temáticas
que el Greco echa mano para hacer una representación alegórica de algo, de el triunfo de la religión cristiana sobre los paganos y bendiciendo o adorando el nombre de Jesucristo. Hay otra obra significativa donde se hace también esta alegoría y que seguramente ya les vino a la mente, el cual también en su momento lo explicamos a profundidad y con muchísimo detalle, el cuadro de, bueno, el mural de El juicio final de Miguel Ángel. Para no entrar en detalle, les invito a que sigan los videos que vimos que ya hicimos sobre el tema concreto de Miguel Ángel Buonarroti. Recordemos que aquí también está dividido en tres planos: el cielo, la gloria, el purgatorio y el infierno. Todo sucede en un sentido de elevación hacia el cielo, donde también se identifica el premio y el castigo, la misma temática que utiliza el Greco. El punto focal en Miguel Ángel es el triunfo de Jesucristo en el juicio final. El punto focal en la obra del Greco es justamente el triunfo de la religión con la representación de Cristo, y todos también tratando de ascender hacia este punto central que es el cielo. En la parte superior, esta alegoría mística que utiliza el Greco, el nombre de Jesús, Jesús en latín, como una traducción del griego Jesús, el nombre de Jesús, porque fue justamente la Santa Liga que en el nombre de Jesús, en el nombre de la religión, vencieron, como esta famosa alegoría, ustedes recordarán, de la batalla de Magencio, en la cual Constantino en el siglo IV, dice la leyenda, que estaba perdiendo, y lo que se vio en el cielo fue una gran cruz, y que lo que esa cruz le dijo o escuchó en su interior Constantino: con este signo vencerás. En el cielo estaba plasmado el símbolo de la victoria, y por eso la cruz se convirtió en el símbolo del cristianismo, que eso también lo platicamos. Para que revisen el material que tenemos guardado en video, también lo platicamos en otra charla que dimos sobre la pasión, porque la cruz se convierte en el símbolo del cristianismo a partir del siglo IV. La misma alegoría pasa aquí. En el cielo refleja el Greco lo que místicamente debía haber visto la Santa Liga, el nombre de Jesús, que fue lo que guió a las tropas cristianas para vencer a los moros. Por eso los ángeles, los santos, los que están en el cielo, adoran y alaban el nombre de Jesús, que iluminó a los que están en la tierra. Aquí hay personajes muy interesantes, y que esto causó cierta polémica y enfado a Felipe II, y por eso no estuvo en su capilla, en su oratorio privado, pero este es uno de los cuadros que estuvo en su cuarto, estuvo en la habitación de Felipe II. De hecho, cuando Felipe II murió, si ustedes van a la Escorial, ahí van a ver la habitación donde Felipe II murió. Hay dos cuadros que también los pueden ver ustedes estando allá en España. Uno de ellos es el famoso biombo de El Jardín de las Delicias, del Bosco, y el otro cuadro es justamente este. Aquí vemos a Felipe II de rodillas, inclinado. ¿Y por qué se enoja Felipe II con este cuadro? Porque, como pueden ver, Felipe II es el único personaje que no está viendo hacia el cielo, sino que lo que hace aquí el Greco es pintarlo como con cierto dejo de enfado, como con cierto dejo de indiscreción, mirando a este otro personaje, a quien lo pone como un fornido soldado romano, como un comandante romano, porque fue quien comandó las tropas en Lepanto, nada más y nada menos que el hermano natural, el hermano, digámoslo así, bastardo de Felipe, don Juan de Austria. Él fue hijo natural de su padre, el rey Carlos V, quien podríamos decir es casi casi el personaje central, porque es el que pone con mayor fortaleza. Aquí está el Papa Pío V y aquí está el Duque de Milán. Los tres hicieron la Santa Liga, comandados por justamente don Juan de Austria. Aquí se puede notar todos los soldados, que no son simplemente los que intervinieron armadamente, sino todos los que pertenecen al cristianismo europeo, quienes, batallando desde su trinchera, desde su espacio, también pueden ser partícipes de la gloria y del triunfo, y aquellos que no pertenecen a esta liga, empezando por los moros, son arrojados al infierno, ¿no? Aquí vemos una gran ballena, un gran leviatán, que se está comiendo y que está devorando a todas aquellas almas que no fueron
convertidas al cristianismo y que fueron vencidas y derrotadas por las tropas cristianas, principalmente por las tropas de Don Juan de Austria, un personaje que también vale la pena adentrarnos en él, junto con el Duque de Alba, porque han sido también de los poco estudiados y poco analizados, pero de los más grandes estrategas en la historia militar, en toda la historia militar, así como se cuentan las hazañas de Alejandro, las hazañas de Julio César, las hazañas de Trajano, las hazañas de Constantino, se deben contar las hazañas y las estrategias de Don Juan de Austria y del Duque de Alba en esta batalla en concreto de Lepanto. ¿Por qué se enojó, insisto, Felipe? Porque lo pone como un personaje menor. Si se dan cuenta, hasta con cierto oscurantismo, ¿no? No se le da forma ni volumen a su cuerpo, sino está en un matiz total y absolutamente negro, incluso hasta más negro que la propia bestia, que el propio Leviatán. Si ustedes observan, el cuadro, la parte más oscura de todo el cuadro es el rey, pero no porque es una oscuridad total, sino justamente porque aquí representa todo el misticismo y todas estas ideas místicas que el propio Felipe II tenía. No es aquí para profundizar, pero es bien sabido que Felipe II era un tipo bastante creyente, pero supersticioso también, ¿no? Era muy supersticioso, llevando al fanatismo la religión a veces y muchas veces motivado no por una cuestión muy razonable, sino mucha superstición. Por eso le comentaba más o menos cuál era la idea al Greco, y el Greco trató de disponer una idea propia. Decimos, a Felipe no le gustó mucho, sin embargo, pues es un cuadro que sí conservó. Es un cuadro que merece la pena que le echemos una revisada cuando vayan al Escorial. Y aquí nos vamos a adentrar bastante, porque esto es el misticismo del Greco 100%, los famosos retablos conventuales, lo que yo le denomino ya el arte místico en plenitud del Greco y el Greco siendo el Greco. Permítanme hacer esta pausa. Si ustedes ven este cuadro, si ustedes lo ven a la lejanía, este cuadro, por ejemplo, el Greco, perdón, el sueño de Felipe II, no les va a venir a la mente de manera inmediata ni lo identificarán de manera inmediata que esto es el Greco. Aquí no se nota ese famoso Greco que todos conocemos. Si ustedes ven aquí el cuadro de la Santísima Trinidad, tampoco les va a venir a la mente inmediatamente este Greco. Incluso hasta pueden decir, bueno, este hasta parece un Miguel Ángel, este hasta parece un Da Vinci, ¿no? Este se ve muy italiano. No es el Greco que todos conocemos. El Greco que todos conocemos y el Greco más famoso justamente empieza con lo que yo le denomino los retablos místicos o los retablos conventuales, estos que fueron mandados a ser y encargados para que fuesen representados en monasterios y en conventos, que es donde ya vemos, si ven ustedes estos cuadros, inmediatamente te viene a la mente y lo identificas, este es el Greco. No te pasaría por la mente ni lo confundirías de manera inmediata, decir, es que este es un Goya, este es un Da Vinci, este es un Miguel Ángel, este es un Murillo. No, aquí cuando lo ves dices, esto es 100% el Greco, es decir, el Greco en estado puro. Pero todo esto lo logra gracias a toda la parte o la visión o la comprensión mística que tuvo de los íconos que está aquí planteando. Aquí no, por cuestiones de tiempo, a mí que me encantaría más que contarles todos los retablos, por lo menos los que se pueden ver en el Museo del Prado, como me encantaría contarles todos, pero aquí nada más vamos a detenernos en los más importantes. ¿Cuáles son estos? Y que todos estos están en el Museo del Prado, aquellos que fueron mandados a hacer nada más y nada menos que por doña María Antonieta de Córdoba y Austria, que era la dama de compañía de la esposa la cuarta esposa de Felipe II, de doña Margarita de Austria, que a la sazón era su sobrina. Ella mandó a hacer una serie de obras para el convento que ella misma patrocinó y que mandó a hacer en Madrid, es el monasterio, bueno, el convento de la Encarnación para monjas de clausura, donde actualmente está la sede del Senado de Madrid, ahí muy cerca de la Plaza de España, muy cerquita del lado de los Jardines Reales, ahí lo van a ubicar. Ya no existe ese convento, está totalmente demolido, pero para que más o menos tuviera una noción, estaba ahí cerquita del Palacio Real. Ella le pide al Greco que haga una serie de composiciones y una serie de retablos que justamente son estos que están, que les voy a presentar. Les voy a presentar
por lo menos los que estaban en el retablo central del altar central de la capilla del convento de la Encarnación, o sea, que veían las monjitas todos los días. Y me voy a centrar solamente en algunos de ellos. Se supone que así era la disposición de los cuadros, como si estuviese el retablo, así era el retablo de la capilla central. Y digo capilla porque no era una iglesia abierta al culto, recordemos que era un convento de clausura, era una pequeña capilla donde estaban guardadas y enclaustradas las monjitas. Así es más o menos la disposición que tenían estos cuadros. Me voy a centrar en tres que para mí son tal vez los más importantes y más representativos, porque en esto se sintetiza toda la obra mística del Greco. Hay muchísimos retablos más porque mandó a hacer no solamente para el Monasterio de la Encarnación, mandó a hacer varios para las capillas reales y se hicieron bastantes en Toledo para el monasterio de los jesuitas en Toledo, ahí es donde también hay muchísimos, y se mandaron a hacer para otras tantas iglesias en Toledo. Por eso, insisto, por cuestiones de tiempo no nos vamos a detener en todas, simplemente nos vamos a centrar en las que yo considero, creo que son las más representativas. Ustedes ven estos cuadros, e insisto, aquí están viendo al Greco en estado puro, aquí sí no hay pierde. Tú ves estos cuadros y dices, esto es el Greco, este es el estilo 100% del Greco. La tonalidad, los claros oscuros, el juego de colores, la proporción de las figuras, el estilo propio, 100% el Greco. Y justamente gracias a estas concepciones místicas o estas concepciones trascendentales, no necesariamente religiosas, el Greco no está documentado que haya sido un pintor 100% tan religioso, místico o al grado del fanatismo como lo llegó a ser, que lo explicamos en su momento Miguel Ángel, que él sí era casi un asceta, un monjo, hasta fanático de la religión. El Greco no está documentado, pero lo que sí está documentado es que el Greco tuvo acceso y conocimiento a varios elementos místicos que lo influyeron mucho en la ideación, en la concepción y creación de su obra. Justamente ahorita vamos a hablar de ellos, pero nos vamos a centrar en tres. Vamos a centrarnos, ahí qué está pasando aquí. Aquí se ven unas imágenes. Bueno, la anunciación, la crucifixión y la adoración. ¿Por qué? Porque estos están presentes en el retablo, ¿no? Eh, Creo que alguien por ahí compartió la pantalla, entonces está rayando aquí, entonces le pido por favor si lo puede borrar. Voy a dejar de compartir para que se quite esto. Nuevamente lo voy a compartir. Ya. Vamos a centrarnos entonces en estos tres cuadros. Y les digo, aquí viene la parte interesante. Si lo quieren ver así, el cotilleo, el chisme, pero más que chisme y cotilleo, pues siempre es interesante ver que eso es la tarea de la interpretación, el autor, la fuente del autor y de dónde vienen las ideas del autor. No crean que esto, pues en una tarde de café, bueno, no me imagino que Greco no tomaba café, en una tarde de café, un buen vino se sentó, ay, pues voy a pintar una anunciación, pues una crucifixión, ¿no? Pues así ha de ser esto, ¿no? Como buenos pintores que son, les tomaban horas y horas de estudio, de análisis, de bocetos y más bocetos para lograr el cuadro final. Pero esas horas de estudio y ese trabajo de boceteo implicaba muchísimo, muchísimo conocimiento, no solo de técnicas pictóricas, sino sobre todo conocimiento de religión, porque estaban finalmente pintando cuadros religiosos, iconografía religiosa, iconografía cristiana. Por eso es muy importante identificar cómo obtiene muchas de las ideas que son plasmadas en estos cuadros el Greco. Y aquí viene un personaje muy interesante que seguramente pocos hemos escuchado hablar de él, que tuvo una influencia intelectual muy representativa en el planteamiento de el Greco. Estoy hablando de un monje, un famosísimo monje, un gran escritor y un místico de la época dorada del conocimiento y del humanismo español, Fray Alonso de Orozco. Fray Alonso de Orozco era un monje agustino que fue un gran humanista, un gran escritor, un gran apologista, pero sobre todo era un gran místico.
Recordemos que desde un punto de vista religioso, los místicos son aquellos que logran una comprensión muy profunda y trascendental de algunas cuestiones religiosas que incluso pueden tener hasta visiones o arrebatos. Estamos hablando de la época de los grandes místicos, la época de Santa Teresa de Jesús en España, la época de San Juan de la Cruz. Y este que también no goza de tanta fama, por lo menos pocas veces lo conocemos aquí en México, en España sí es un poquito más conocido, incluso recientemente canonizado, lo canonizó Juan Pablo II, ese santo, San Alonso de Orozco, por la gran cantidad de escritos de espiritualidad que tiene y escritos místicos. Un gran místico que también se dice, tampoco está realmente comprobado, forma parte de esa leyenda, pero por los escritos espirituales se desprende que también tenía arrebatos místicos, ¿no? Visiones trascendentales, visiones de la vida de Jesús. ¿Por qué es tan importante este señor? Era tan importante la figura de Alonso de Orozco en aquella época que el mismo Carlos V lo nombra como el predicador real. Es decir, cuando este señor iba a misa, cargando todos los muertos que trae en la espalda, cuando este señor iba a misa, quien predicaba y quien echaba los sermones y quien luego se sentaba con él a escucharlo y hablarle de religión, era don Alonso de Orozco. Tuvo tanto impacto don Alonso de Orozco que el propio Felipe II, ya siendo rey, después de cuando le cede el trono a su padre y su padre muere, ya siendo el rey, él no fue emperador, cosa que sí fue Carlos V, se lo lleva a Palacio Real y se convierte en el confesor nada más y nada menos que de su mujer, Margarita de Austria, y de la personaje que habíamos platicado hace un momento, María de Córdoba y Aragón, la dama de compañía, digamos así, la íntima amiga, o como dirían hoy, como se dice muy en el argot de ahora, la nenis, amiga nenis de la cuarta esposa de Felipe II. Era íntima. O sea que Fray Alonso de Orozco, pues conocía muy bien todo lo que pasaba en la Cámara Real y, por supuesto, siendo el confesor de María de Austria y ella siendo la que iba a pagar, la que iba a dar el dinero, porque María de Austria, pues no crean que en ese entonces se daban las cosas simple por caridad, ¿no? Pues tenía aspiraciones de llegar a algo más en la realeza, ¿no? Hoy se diría en este lenguaje, ella era una especie de aspiracionista de la realeza. Por eso es que trató de dotar de los mejores elementos para que el convento de la Encarnación tuviese no solamente una buena construcción, sino que tuviese a la vez las mejores obras. Ella contacta directamente a el Greco, a Doménicos Totocopoulos, y lo pone en contacto con Fray Alonso de Orozco. Fray Alonso de Orozco se dice, logra fincar por este carisma místico y esta santidad que reflejaba, logra impactar tanto en la vida del Greco que logran forjar una gran amistad. No está comprobado ni está demostrado que el Greco haya sido perdón, el Fray Alonso haya sido el confesor del Greco, porque bueno, también sabemos que el Greco también, no, como lo comenté, no era tampoco tan religioso, él traía de educación el cristianismo ortodoxo, porque él era griego, se tuvo que hacer al catolicismo, al cristianismo, al catolicismo romano y no al catolicismo ortodoxo, entonces pues tampoco sabemos si efectivamente era su confesor o no. Lo que sí se sabe y lo que sí es demostrado es que tuvieron una gran relación. Y entre ellos la relación más importante es que Fray Alonso de Orozco le comentó muchas de estas visiones o arrebatos místicos que él tuvo, mismos que impresionaron tanto al Greco que el Greco los plasma en sus obras. Es decir, estos cuadros que estamos viendo, que formaban parte del retablo de la capilla central del monasterio de la Encarnación, mandado a hacer por la realeza, están llenos de elementos proporcionados por arrebatos, por ideas, por visiones místicas de este gran humanista, de este gran místico Alonso de Orozco. En resumen, la temática que plantea en estos cuadros el Greco es una temática mística,
No es una temática que él haya tomado de libros o que haya tomado simplemente de lecturas, sino que en gran medida es una temática influida por los planteamientos, por los comentarios, por las ideas que Alonso de Orozco le proporciona. Y vamos a analizar algunos de ellos. Este cuadro, que si ustedes lo ven, es el segundo, es el que está más pegado al altar, y por obvias razones, porque en el altar es donde, teológicamente, donde se lleva a cabo la transfiguración, transustanciación, donde está el cuerpo de Cristo, donde nace el cuerpo de Cristo y donde muere y se queda el cuerpo de Cristo. Por eso estos son los que estaban en la parte central del altar. La anunciación se convierte en, digámoslo así, el cuadro que se veía de forma inmediata. Igualmente, yo no coincido con que este se le llame la anunciación, porque lo que estamos viendo aquí teológicamente no es la anunciación, sino teológicamente lo que Fray Alonso de Orozco le comenta al Greco como la encarnación. Son dos momentos diferentes, históricamente hablando, teológicamente hablando. La anunciación es cuando llega el ángel y se le presenta a María, que está sentada haciendo no que sabemos qué cosa, está sentada y se le presenta el ángel, y cuando le dice, llena tú eres de gracia, el Señor es contigo, no es que le rece el Ave María, sino que le dice, tú has sido elegida porque vas a concebir al Hijo de Dios, y ya sabemos toda esta historia que nos contaron en el catecismo, ¿no? Que dice la Virgen, pues ¿cómo? ¿Qué onda? Pues ¿cómo yo? Pues, yo no conozco varón, pues ¿cómo va a ser eso? ¿Qué te pasa? No, pues para Dios no hay nada imposible. Le anuncia, le dice que va a ser madre. La encarnación es el momento inmediato posterior, cuando ya Dios, la segunda persona, Cristo, Jesús, ya está encarnada, ya está en el vientre de María. Cuando es la anunciación, ¿quién está? Llega el ángel y María. Pero cuando se encarna, es decir, cuando desciende Dios, hace presencia Dios mismo, es decir, el Espíritu que llega y le deposita a María la semilla de vida, o Jesús en este caso. Por eso aquí estamos viendo a la encarnación, no a la anunciación. Además, el monasterio no se llamaba de la anunciación, se llamaba el de la encarnación. Sin embargo, pues aquí le pusieron en el catálogo del Prado la anunciación. Aquí vamos a ver un estudio comparativo del greco con el greco. También se acuerdan, en el último módulo explicamos a profundidad pictóricamente qué significaba este cuadro, que es la Anunciación pintada por el Greco en 1570. Aquí se ve total y absolutamente toda la influencia de la escuela veneciana. Este es un Greco muy italiano, y aquí vemos al Greco en estado puro. El Greco es 100% Greco. Vean la diferencia teológica, y aquí el Greco lo plasma perfectamente. En la Anunciación, el ángel le habla a María, y María incluso hasta con temor se va, le está anunciando. Apenas viene en camino el Espíritu porque se está abriendo. El ángel está en posición de anuncio, mostrando. En la encarnación, María ya tiene en su seno a Dios. Por eso, y es lo que le comentó en sus arrebatos místicos Fray Alonso de Orozco, qué ocurrió en ese momento, en el momento preciso en el que la Virgen ya tiene en su seno a Dios. Vean la posición del ángel. El ángel ya está en adoración, estos brazos en aspa. Incluso aquí el ángel se empieza a alejar, se hace hacia atrás y empieza a agacharse. Aquí el ángel viene descendiendo, va hacia abajo. Aquí el ángel va en subida, se agacha. La Virgen ya no está en posición como aquí de miedo y de temor, sino está en una posición, si bien es cierto que está hincada, pero está en una posición erguida. Aquí los ángeles no están anunciando nada, aquí los ángeles están cantando en el coro celestial, porque ya está encarnado Cristo. Incluso se abren los cielos, y como Fray Alonso de Orozco le comentaba al Greco, toda la corte celestial, todos los ángeles descendieron en ese momento y estuvieron justo en el preciso momento en el que el Hijo de Dios ha sido concebido. ¿Para qué? Otra cuestión que de los arrebatos místicos de Alonso de Orozco le comentaba al Greco, para que se cumplieran lo que decían las escrituras. Por eso encontramos el libro abierto, las escrituras abiertas. Lo que se había dicho desde el Antiguo Testamento tiene plena acción en este momento. El ángel está en una posición de adoración hacia el Hijo, y vean aquí, ya se encuentra en
el vientre. Aquí vemos otro que dirán, pues aquí pusieron una imagen de unas florecitas y un arbusto. ¿Qué hace un arbusto en medio de, que pues una maceta a la mitad del camino? No se va a caer y la Virgen ya está embarazada, no se nos vaya a caer con una maceta a mitad del camino, ¿eh? No, esto es justamente otro de los elementos de los arrebatos místicos que le transmite Alonso de Orozco a El Greco. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifiesta por primera vez a Moisés en el libro del Éxodo, Moisés está en el desierto y encuentra una zarza ardiendo, que oye una voz que le dice, quítate las sandalias porque estás en suelo sagrado. Escucha una voz y lo que ve Moisés es justamente una zarza ardiendo, donde se manifiesta Dios, donde está presente Dios, donde el que es, donde Yahvé, donde yo soy el que soy está presente. Pues por eso justamente el Greco pinta la zarza ardiendo. Aquí se ven las llamas de fuego que están ardiendo y quemando la zarza. ¿Por qué? Porque ya está Dios, ya está el que es, ya está el que fue anunciado desde Moisés, ya está en este momento, ya ha sido encarnado, ya está en el seno de María. Por eso, como ya está Dios aquí, ya está el que es, todos los ángeles, el cielo abierto, bajando el Espíritu, están alabando al que es, que está en la Virgen. Y esta es una visión que justamente Fray Alonso de Orozco se la comenta al Greco y el Greco queda impactada porque esa visión rompe, si se dan cuenta, todos los esquemas pictóricos, iconográficos típicos y clásicos con los que se han pintado todas las anunciaciones. Ustedes ven la mayoría de las anunciaciones de todos los pintores desde la época gótica, donde se empezaron a hacer las primeras, la más importante, la de Frangélico, y todos los que lo han pintado, ¿no? Miguel Ángel, Botticelli, Da Vinci, todos los que han pintado anunciaciones, es más o menos el mismo trato iconográfico. Este rompe por completo, por eso aquí ya no está la anunciación, aquí está el momento de la encarnación. Y aquí podemos ver, como lo solía hacer el Greco también, que también lo explicamos en la sesión pasada, la firma del Greco en griego, donde está su nombre, justamente en el manto, en el lienzo de la Virgen. Este cuadro, por eso es uno de los cuadros más interesantes y más significativos, porque está lleno de un simbolismo místico. Este misticismo que el Greco lo toma para sí y lo convierte en arte. O sea, plasma arrebatos y visiones místicas, las materializa y las hace arte. Parece que estamos ahí metidos, ¿no? Vemos este cuadro, estamos casi escuchando el coro celestial cantando justamente que Cristo ya está encarnado. El otro cuadro que es sumamente interesante, ¿se acuerdan que decíamos son los dos más importantes del retablo principal? Me voy a regresar. Del retablo principal son los dos cuadros más importantes, que es justamente la crucifixión. También por comentarios y por ideas y por influencia de los arrebatos místicos de Alonso de Orozco, rompe con todos los cánones iconográficos de la representación de la crucifixión que habían hecho con anterioridad. Esto lo hace Greco. Esta famosa figura de la crucifixión, o como lo explicamos en su momento, también conocido como el Stabat Mater, Estabas Madre al lado de la cruz, donde está Cristo ya crucificado, muerto, su madre, el discípulo amado, se supone que es Juan, María Magdalena, y una serie de ángeles. Pero aquí lo que trata de resaltar en este momento el Greco, sí, es la iconografía, pero le da más valor al significado místico de lo que la crucifixión implica. Ustedes recordarán que cuentan los evangelios que cuando Cristo muere, entregando su cuerpo, entregando su sangre, bueno, derrama toda su sangre que es, digámoslo así, da hasta la última gota, incluso hasta dice el Evangelio, de su costado salió sangre y agua. El cuerpo y la sangre de Cristo simbolizan justamente la presencia mística de Cristo en el altar. Por eso esto es una alegoría de la Eucaristía, la alegoría que le presenta a lo que le comenta Alonso de Orozco, que el Greco toma esa idea y la plasma en este cuadro. Observen ustedes cómo
Es tan sagrada y es tan importante la Eucaristía que no se puede derramar una sola gota ni dejar caer una sola gota, porque cada gota de Cristo, cada fragmento de Cristo implica la presencia de Cristo. Por eso los ángeles están sosteniendo, están tomando en sus manos todas las gotas de sangre que caen de Cristo. No dejan caer ninguna al suelo. Todas son recogidas, como toda la sangre y el cuerpo completo de Cristo es recogido en el altar. Observen ustedes cómo hace justamente este juego de colores donde toda la luminosidad alrededor de la figura central que es Cristo cobran un matiz pictórico mayor y el cuerpo de Cristo prácticamente emblanquecido, languideciente, es el que tiene mayor foco de luz y del cual se desprende todo el foco de luz. Por eso, como es el elemento central, la Eucaristía, el cuerpo y la sangre es recogida por los ángeles porque es lo que nos proporcionan a nosotros justamente con la Eucaristía. Aquí vemos incluso cómo el ángel está sosteniendo en sus manos la sangre que cae de sus pies y aquí Magdalena también al final recogiendo las últimas gotas de sangre, ¿no? Aquí vemos este dolor y esta impresión que nos logra plasmar el Greco en esta obra. Baste que vean el rostro de María, un rostro total y absolutamente desvanecido, entristecido. Se ve que está gritando, que está llorando, ¿no? El rostro de una madre totalmente doliente y el rostro de un amigo, de un discípulo, pero es que discípulo, un amigo mirando hacia arriba entristecido, ¿no? Pero aquí vemos el rostro de una mujer que no está ni llorando ni tampoco entristecida, sino con un semblante de espera. María Magdalena, la de Magdala, la que va a ser la primera, es la última receptora de la sangre de Cristo y será la primera receptora al momento de la resurrección. Si ustedes leen los evangelios, a quien se le presenta por primera vez Cristo resucitado es a María Magdalena, quien está mirando a la espera, a la expectativa, sabiendo que Él vendrá, sabiendo que él regresará. Desde luego, pues también vuelvo a tomar toda esta iconografía que desde la época medieval se tomó, ¿no? María Magdalena, la que supuestamente le lloró a Cristo, la que supuestamente era una prostituta, una mujer de la vida fácil, cosa que eso es una leyenda, esa no era María Magdalena, esa era otra María, que la pinta aquí con los cabellos rubios, porque recordemos que en esta época, desde la época de los romanos de la antigüedad, los que traían los cabellos rubios eran las prostitutas, ¿no? Tomando esa misma iconografía. Pero aquí lo importante no es esto, sino lo importante es el simbolismo que representa justamente la figura de María Magdalena, que está también aquí recogiendo la sangre de Cristo. Es el único de los rostros humanos que no está languideciente, porque ella es, digamos así, la primera discípula, la gran discípula, la que estuvo con él hasta el final, incluso al inicio de la vida resucitada, cosa que ni sus discípulos hicieron. Y aquí se alcanza a apreciar, muy pequeño también, la firma del Greco al pie de la cruz. Y todo este simbolismo que está implícito aquí también es un simbolismo místico, expuesto y proporcionado por todas estas pláticas que tuvo con Diego de Alonso. Tan importante eran estos dos cuadros que, insisto, eran la parte central de la capilla de la Encarnación. Muchos dicen que los cuadros del Greco son unos cuadros desproporcionados y desfigurados, alargados, que el Greco veía mal, que el Greco tenía estrabismo, que por eso los hace tan alargados, ¿no? Estos retablos tienen una razón de ser, el por qué tienen estas proporciones ciertamente alargadas. Recordemos que el Greco era un genio, además era un gran teórico con todo el conocimiento pictórico de la época y uno de los elementos que él aprende, lo explicamos en la última sesión de la escuela romana, de la escuela veneciana, es la proporcionalidad, ya lo dije hace un momento. Los cuadros del Greco estaban pensados para que fuesen colocados en las capillas, en los retablos.
en los altares. Recordemos que en aquella época el altar estaba, hagan de cuenta que este es un corte sagital, o sea, está visto de lado como sería una capilla. Aquí está el retablo, esta es la pared, y los retablos están colgados en la pared. El altar está adosado a la pared. Si ustedes ven que aquí en cualquier iglesia que vayan a México, todos los altares están pegados al retablo, a la pared. Antes las misas se celebraban así, hasta la década de los 60 con el Concilio Vaticano II, cuando el altar se cambia y se pone al frente y se celebra viendo hacia la pared. Entonces, el Greco justamente sabe cómo va a ser visto y cómo va a ser apreciados estos retablos tan importantes que eran el centro de la vida conventual de las monjitas del convento de la Encarnación, y por eso utiliza la proporcionalidad. Aquí está el altar adosado a la pared, aquí está el sacerdote, era tiempo ordinario, por eso lo vestí de verde, en Cuaresma se vestía de morado, el sacerdote aquí celebrando la misa, y aquí estaban las monjitas, pegaditas al altar. Recordemos que una capilla pequeña, no es las proporciones de las iglesias de ahora enormes. Entonces las monjitas lo que estaban haciendo en estos momentos tan importantes de la Eucaristía, pues para tener esas inspiraciones o también esa presencia mística, pues ¿qué hacían? Veían hacia arriba, veían hacia los cuadros. Entonces, si se dan cuenta, aquí se está formando un triángulo y la distancia que hay entre el receptor y el cuadro, esta hipotenusa, es justamente una, ¿cómo decirlo así? Una especie de distorsión óptica que se da. Si ustedes ven algunos cuadros, cuando los ven hacia abajo, los van a ver más alargados que cuando los ven a la distancia. El cuadro de y para tomar la escena, porque esto mismo hizo con todos los cuadros de los retablos, el Greco. El cuadro aparentemente está alargado porque justamente haciendo estos estudios de proporcionalidad, el cuadro se ve de abajo para arriba. Es decir, la parte donde se tiene el primer impacto visual es la parte central y la vista se pierde en perspectiva hacia la parte de arriba. Esto proporciona un efecto óptico que lo platicamos, acuerdan los que nos hicieron favor acompañarnos en la tertulia de Miguel Ángel. Miguel Ángel lo aplicó en el juicio final y lo aplicó en la Capilla Sixtina. Este mismo conocimiento lo hace el Greco. Si nosotros hacemos la regla de los tercios y dividimos el cuadro de forma simétrica, vemos que haciendo esta división simétrica en los tercios y jugando con esta perspectiva, lo que se ve estando abajo en esta altura es el cuadro en esta dimensión. Justamente, si se dan cuenta, sigue la regla de los tercios y aquí ya no se ve distorsionado el cuadro. De hecho, aquí no se ve distorsionado tampoco, pero aquí sería como se apreciaría ya corrigiendo este efecto, bueno, más bien utilizando este efecto óptico. Si ustedes estuviesen debajo del altar, si fueran esta monjita que está aquí en la misa, si fueran el padrecito que está aquí en la misa, verían el cuadro así, gracias justamente al estudio de proporcionalidad que hace el Greco. Este es lo que se llama la técnica de Soto-Insu, se dice en pintura, ¿no? Debajo de sí, es decir, hay que verlo, atenderlo desde la parte de abajo. Por eso es que los pintores lo hacen de esta forma. Este efecto lo pueden apreciar claramente en la Capilla Sixtina, lo pueden apreciar claramente en las columnas y en la disposición de las columnas que están hechos en la Basílica de San Pedro. Miguel Ángel era un genio jugando con las perspectivas. Vean ustedes cómo se vería. Por eso no es cierto que tenía estrabismo, que veía todo chueco, y que no. Simplemente es un señor Greco, un pintor que sabía toda la técnica pictórica y sabía utilizar la técnica pictórica aplicada a sus cuadros. Por eso es que este cuadro aparentemente está alargado, pero tenía una razón para que fuese apreciado de una forma efectiva desde el espectador que está en un plano inferior en esta perspectiva de punto de fuga. Y lo mismo pasa con este otro cuadro, pero este es otro cuadro sumamente interesante, presente también en el mismo retablo de la Encarnación. Otro cuadro que también tiene estas cuestiones o elementos místicos presentes que tampoco los van a encontrar en otra iconografía típica de la representación del nacimiento de Cristo, de la adoración de los pastores. Como se dan cuenta aquí, hace uso de su genialidad del Greco, por eso es de los más grandes en la historia.
La mayoría de los cuadros encuentran puntos o focos de luz de perspectiva, generalmente en elementos externos, ya sea que el foco venga de la parte superior, de la parte lateral, y eso le va a dar colorido y luz a todos los elementos que aparecen en cualquier, claro, en cualquier parte del cuadro, del cuadro. A diferencia de esta regla, digámoslo así, pictórica, donde el cuadro se encuentra la luz, perdón, en una ventana o en el cielo o en una rendija o en una parte lateral, si se dan cuenta que el punto de luz no viene de arriba, ni de afuera, ni de la luz, ni del sol, ni de una ventana. El punto de luz que ilumina todo el cuadro es justamente el niño Jesús, el niño Dios, de donde surge la luz. Y esto es justamente un mensaje místico, también otro de los elementos místicos que incorpora el Greco en sus obras, porque Cristo es, desde la perspectiva cristiana, Cristo es la luz, Él es la luz, ha nacido la luz, nos ha nacido este día la luz, Él es quien ilumina. Si se dan cuenta, el punto de luz, como si él fuera un foco, como si fuera una luminaria, es justamente el niño Jesús. No van a encontrar que el punto de luz viene de una ventana o viene del cielo. No, Él es quien ilumina todos los personajes, incluyendo los ángeles que están por encima y a los pastores, a María y a José, que están alrededor. Y vean quién es el segundo elemento más iluminado, quien tiene el rostro más claro y más iluminado y más diferenciado de todos, María, su madre, convirtiéndolos a ellos en el elemento central de todo el cuadro. Pero esto es una innovación pictórica maravillosa, es una genialidad del Greco, hacer que el punto de luz no venga de ningún elemento externo, digámoslo así, de ninguna cuestión, ¿cómo decirlo así?, astronómica, o sea, que venga del sol o de la luna o de un juego de iluminación que venga de una ventana o de una puerta. No, la luz viene del centro, la luz viene de uno de los personajes centrales, del niño Jesús. Esto el Greco ya lo había analizado, había jugado con esta idea, lo había experimentado justamente con otros cuadros previos, ¿no? Otro cuadro también de un Greco joven, de un Greco todavía muy italiano, muy de la influencia renacentista, este famoso cuadro que está en la National Gallery de Londres, Niño soplando una brasa, donde se dan cuenta también juega con estos cuadros de luz. El punto de luz va a venir del centro y que va a iluminar hacia el exterior. Hombre, aquí lo importante no tanto es el simbolismo ni los elementos pictóricos, sino el juego de luces. Esta es la genialidad del Greco, ¿no? Romper con esos esquemas y estos estándares de pensar que la luz siempre debe ser lateral, cenital, que venga de cualquier otro de los elementos, sino que el punto de luz puede ser central, venga del centro, ¿no? Este mismo elemento lo replica en un cuadro ya posterior. Este sí lo pueden ver en el Museo del Prado. Este está catalogado con el título de Una fábula, pero es exactamente la misma temática, ¿no? Donde el punto de luz parte del centro hacia todos los laterales. Por eso, esta es una idea que el Greco ya había trabajado con anterioridad, pero aquí la refleja de forma maravillosa, ¿no? Digámoslo así, místicamente coloca el punto de la luz, no como aquí, en un elemento físico, en este caso es un abrazo, un pedazo de carbón donde están encendiendo una vela, lo mismo aquí, que si es un elemento físico, sino aquí viene este elemento místico. El punto de luz es el pequeño Jesús, el niño, Dios hecho hombre, Dios que ha nacido, ¿no? Insistimos, vean este juego de luces que se logra y estos claros oscuros que se logra con los personajes. Incluso es tan impactante y tan irradiante la luz que aquí los pastores hasta se hacen para atrás, ¿no? Es la luz la que está provocando que, esto ya lo hemos explicado en la sesión pasada, este simbolismo que utiliza mucho el Greco, porque es muy de la iconografía ortodoxa, las manos en aspa, las manos cruzadas, que es símbolo de adoración, que lo vimos en cuadros que explicamos en el módulo anterior, en el cuadro, por ejemplo, de San Jerónimo, en el cuadro de San Andrés, lo vimos hace un momento en el cuadro de la Anunciación, donde está el ángel en posición de aspa, y aquí el pastor está también en una posición brazos en aspa en sentido de adoración, donde el punto de luz viene del centro. Incluso observen, ¿no? Los ángeles o el coro de ángeles que está cantando lo que aparece en el Evangelio de San Mateo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, están siendo también iluminados
señalando aquí incluso hasta el niño, fíjense, tapándose con la manita, y qué genialidad del Greco, ¿eh? Tapándose con la manita, la luz que le está dando, vean, que está deslumbrándole a los ojitos, y la luz justamente viene del niño Jesús, ¿no? Aquí observen hasta las pupilas dilatadas de los ángeles, de la luz que están recibiendo. Es una maravilla esto, pictóricamente hablando, artísticamente hablando, es una maravilla esta técnica que inserta el Greco, ¿no? Insisto, esta vale la pena que cuando la vean se detengan a verla, esta innovación pictórica que hace el Greco en esta obra. Todas estas obras, cuando se vayan a Madrid, no dejen de pasar y verlas y maravillarse con ellas en el Museo del Prado. No importa que lleves mascarilla y no importa que lleves tu sana distancia, todas estas cuestiones son una maravilla para que la vean. Insisto, hay muchos más retablos, pero aquí yo he tomado de los más interesantes y más importantes, donde este planteamiento místico, en función de todos los comentarios y pláticas que tuvo con este santo místico, el Greco recibió muchas más ideas. Y el último de los cuadros es también sumamente interesante porque justamente es el último cuadro que pintó el Greco, poco antes de su muerte, también como una especie de visión mística propia, apocalíptica, la visión de San Juan, el último cuadro que pintó el Greco. Este es de los que catálogo, no volvió a pintar nada más que este cuadro, poco tiempo después de haberlo terminado, él muere. Esto hace referencia al capítulo número 6 del Apocalipsis, el famoso quinto sello del Apocalipsis, también por eso algunos lo han catalogado así, donde está San Juan. Recordarán que él tiene también visiones apocalípticas, visiones místicas, y ve el tema de la venida de Cristo, apocalípticamente hablando, y justamente es este capítulo, el quinto sello, donde a los justos, los que han muerto por el nombre de Dios, por el nombre de Cristo, están siendo llevados a la gloria, pero todavía no suben al cielo, sino que están en la espera, como están ellos, en la espera de aquellos que los han de acompañar a la gloria. Y mientras tanto, dice el capítulo 6, en el versículo 9 del Apocalipsis, ahí revísenlo cuando puedan, del cielo les fueron dando unos mantos blancos. El blanco, bíblicamente hablando, significa pureza, significa plenitud. A los que han sido elegidos o los que murieron por el nombre de Cristo, les serán nuestros ropajes, los ropajes blancos. Pero fíjense, Juan no tiene ropaje blanco. Juan todavía no es de los elegidos. Juan todavía no es uno de los que gozarán de la gloria. Él no tiene el ropaje blanco. Por eso clama al cielo, suplicando con estas ganas de llegar al encuentro de la salvación eterna, al encuentro de Dios. Este cuadro refleja mucho el pensamiento también del Greco, como experimento o esta cuestión psicológica que todos experimentamos al final de nuestra vida, ¿no? El temor, el miedo, el asombro de ver si efectivamente estaremos o no entre los elegidos. En este caso era una especie como de reflejo propio del Greco, ¿no? Al final de su vida, al final de su muerte, en su apocalipsis, si él también será merecedor de la túnica blanca, de contarse entre los elegidos, ¿no? Observen esta maravilla del Greco con estos trazos, estos volúmenes que le dan un movimiento, que le dan también este misticismo, también plagado de miedo, de temor, ¿por qué no? También hasta de esperanza, de identificar en estas escenas la salvación, pero también el miedo ante la muerte. Por último, ¿qué influencia ha Oye, tenido el Greco? Héctor, Sí, Salvador. hay una pregunta aquí de Luis Vera, ¿Mm? que es porque es precisamente de lo que estás hablando. Dice, aparte de los brazos en aspa, ¿qué Sí. significado tendrá la manera en que acomoda los dedos? Sobre todo en los caballeros, en donde el dedo medio y anular están juntos y el índice y meñique separados. Muchísimas gracias por la pregunta, estimado Luis. No sé si hizo usted favor de acompañarnos en la charla anterior donde explicamos justamente eso. Esto es heredad de todo el pensamiento o sí, la idea
ortodoxa, iconográfica ortodoxa que tiene el Greco, siendo el griego, siendo ortodoxo de formación. Recordemos que una de las características de los iconos griegos es la posición de las manos. Ustedes siempre que dan los iconos griegos van a ver con cierta posición en las manos, ¿no? Por ejemplo, la ¿Tienes, mano hacia arriba abierta, ¿tienes extendida. alguna imagen ahí? A la mano, digo. No lo tengo aquí a la mano, pero Bueno, no pasa nada. por ejemplo, este que tengo aquí, ustedes, esto ya lo había yo explicado pero la última vez, justamente esto. Por ejemplo, la mano al pecho significa penitencia, reverencia, como está aquí San Francisco. La mano abierta, viendo hacia el cielo, significa recepción. La mano abierta alzada, aquí no tengo una, por ejemplo, observen aquí siempre cómo están, mano de recepción, este es el martirio de San Mauricio. Cuando está la mano hacia arriba, significa autoridad. Cuando está la mano lateral con los dedos cerrados, significa potestad. Entonces, todos estos elementos iconográficos de la cultura ortodoxa o de la iconografía griega son también tomados por el Greco. Por eso es que él pinta mucho, juega mucho con las manos. ¿Se acuerdan? Lo platicamos también con profundidad, justamente explicamos este icono y otros elementos de las manos en la sesión pasada. No sé si con esto quede completa la respuesta. Si no, le invito a que le eche una revisada al video del módulo anterior. Después hacemos otro tema explicando, por ejemplo, un poco de iconografía bizantina, ¿no? Si el público gusta y si el público quiere, por favor, pongan aquí sus peticiones. Ahora sí que el público pide, el público manda y nosotros hacemos charlas y tertulias ad hoc para que también ustedes encuentren respuestas. Yo, como les dije, mi principal objetivo aquí es generar inquietudes para que posteriormente tengamos más tertulias y tengamos más charlas y nos echemos más cafecitos, más vinitos tertulianos con este tema, ¿no? Por último, vean cómo el Greco se convirtió en una de las influencias más importantes. Lo dijimos en el módulo anterior. El Greco fue más o menos abandonado y no es sino hasta el siglo XIX cuando cobra una importancia magistral. El Greco era un adelantado a su época. A pesar de que era un pintor manierista, se convierte en una de las influencias más importantes para toda la pintura del siglo XIX, sobre todo la pintura de tipo expresionista. Por eso hay algunos que dicen por ahí que el Greco fue el primer expresionista. Platicamos, ¿se acuerdan el módulo anterior? Por qué el Greco es medio olvidado y es encontrado y rescatado por algunos estudiosos ingleses y le dan un valor impresionante en el siglo XIX, y el Greco se convierte en uno de los pintores que más influencia tuvo en la pintura moderna a partir del siglo XIX, y muchos de sus elementos, no solamente plásticos, sino iconográficos, son tomados por otros autores. Aquí les voy a presentar muy brevemente, porque esto daría lugar para otra larga tertulia, la influencia del Greco en el arte moderno. Aquí más o menos presentar algunos elementos. Observen la imagen del cuadro que acabamos de platicar de la visión de San Juan. Justamente es más o menos la misma temática, la cual toma Francisco de Goya y Lucientes en esta época, el Goya posterior. Ya lo hablamos también, les invito a que busquen también aquí nuestro archivo de videos cuando explicamos esta pintura, el 3 de mayo o las matanzas de la batalla del Príncipe Pío, donde pues el punto central es justamente el español, el madrileño que está siendo fusilado por las tropas francesas, con esta angustia, con esta preocupación, con esta tristeza, con este desánimo en el rostro, y sus compañeros, más o menos la misma temática. No estoy diciendo que se lo fusiló y lo tomó tal cual, ¿no? Pero bueno, bien es cierto que Goya, siendo pintor de la corte, pues tuvo acceso también a varias de las obras de Greco y seguramente encontró inspiración. Pero tal vez lo que más influencia tuvo el Greco fue su estilo pictórico, el jugar con el pincel suelto, este juego de luces, el que se llama el trazo suelto, no el trazo muy al Renacimiento, que era detallista, que era muy preciso, que era muy punto por punto, ¿no? Sino pintores totalmente sueltos. Esa es la característica del expresionismo, expresar el arte con soltura, tomar el pincel con distancia, como lo hacía el Greco.
Por eso tal vez la característica más importante, la influencia más importante, el Greco la tuvo en pintores expresionistas. Aquí nada más una selección muy breve de algunos cuadros impresionistas. En otro módulo platicaremos un poquito más del impresionismo. Cuadros que a ustedes les van a resultar famosos, elocuentes, y que estos mismos autores han reconocido que una de sus influencias más directas fue justamente la obra de El Greco. Este famosísimo y maravilloso obra de Edvard Munch, El Grito, se pueden ver en la galería de Oslo, o este otro de Oscar Kokoschka, La diosa del aire o la novia del viento. Parece que un Greco, el pincel suelto, el matices y el juego de colores entre los colores y las tonalidades frías, jugando justamente con las solturas de las pinturas. Por ejemplo, el gran Matisse, el genio del impresionismo, justamente también toma del Greco esta idea del pincel suelto. Observen cómo se pinta en el impresionismo, ¿no? Es el pincel que va soltándose sobre el lienzo, va dejando la capa de pintura sin ser tan precisos como lo eran los pintores renacentistas, ¿no? Es muy del estilo del Greco, el juego plasmado con las distintas tonalidades. O este cuadro, este grandioso pintor alemán, Ernst Kirchner, Desnudo de rodillas ante Dios. Este es otro cuadro fabuloso y maravilloso con grandes influencias del Greco. El pincel suelto, él sobre trazos, como el Greco trabajaba, muchas veces el Greco no hacía bocetos, sino pintaba sobre el propio lienzo. Este es el claro cuadro, ¿no? Todavía Matisse, todavía otros impresionistas hacían el boceto en el lienzo y sobre él. La característica de Kirchner es que es pincel suelto. Bajo este cuadro no hay boceto, sino es a pincel suelto, como el Greco hubiese pintado. Y ni se diga, por ejemplo, este famosísimo cuadro, uno de mis pintores favoritos, Modigliani, Retrato de Paul Alexandre, que está en el vestíbulo de Naciones Unidas. Pues aquí se ve más que claro la influencia de este famoso cuadro, que en su momento lo explicamos, del Greco, el caballero con la mano en el pecho. Vean ustedes, Oye, insisto. Héctor, Sí, sí, sí. Sí, no, Salvador. nada más como estás diciendo, has venido diciendo de los anteriores clases y lo acabas de mencionar. Preguntan aquí si los videos a los que te refieres se pueden, ¿no? ¿Cómo se puede acceder a ellos? La respuesta es en la página www.bgracian.com.mx. Ahí están recogidos las dos, porque esta es la tercera, dos sesiones anteriores sobre el Greco. Así es. Y Nada más. también en nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube también. En el canal de YouTube, Centro de Estudios Baltasar Gracián en YouTube. Y también ahí están lo de los otros pintores que hemos aquí hablado. Así es. También ahí está. En la página de www.bgracian.com.mx pueden encontrar los dos cursos y aparte algunos comentarios que hemos recibido y que le dan de algún modo mayor dinámica a la expresión. Bien, Así aparte es. de comentar esto, porque lo están preguntando, te permitimos tomar aire y respirar. No, muchas gracias. No, yo aquí fascinado cuando echando uno la ya lleva pestaña, ¿no? mucho tiempo hablando, es bueno que alguien intervenga y lo permita respirar. Sí. Muy bien. No, muchas gracias. Pues ya para terminar, en conclusión de estos pequeños módulos que hemos tenido, nos hizo falta desde luego más tiempo para ampliar en la obra de este grandioso pintor. Sin embargo, yo lo que les he querido presentar aquí son algunas pinceladas, nunca mejor dicho, pinceladas de este gran pintor para que ustedes también por su cuenta se queden con la inquietud y desde luego, como ya lo dijo aquí Salvador, la invitación para que revisen el material que aquí ya hemos expuesto del Greco, de Murillo, de Botticelli, de Miguel Ángel, de Goya, de varios otros pintores que hemos tenido y los que vendrán. Y si están interesados, si gustan que armemos más tertulias de estas y cursos ya más en concreto y más amplios, por favor también envíen sus comentarios
a la página de Baltasar Gracián. Ahí también hay un espacio para que ustedes comenten y soliciten más temas como estos, que será siempre un gusto compartirlos, ¿no? Pero bueno, la gran conclusión de esto es importante y fundamental tener estas herramientas de apreciación artística. Un cuadro no se ve lo mismo si lo vemos simplemente a la distancia, que cuando contamos con otras herramientas interpretativas que nos hacen profundizar más en la esencia, no solamente de la pintura, sino del autor, del contexto y del contexto con el que como lectores del cuadro estamos siendo, porque justamente eso nos permite, por eso hizo este collage, ser parte de todo este matiz o este collage del Greco. Aquí yo creo que añadiría el rostro de cada uno de nosotros, porque el cuadro no se hace si no está el espectador. Y el Greco es de estos pintores que juega mucho con el espectador y que le gusta mucho el espectador, ¿no? Como también en su momento hablamos de Diego Velázquez, el otro gran hermeneuta del arte. Por eso este tema, insisto, es uno de los pintores que más influencia ha tenido en la pintura moderna. Yo espero que